Hola amigos, ¿cómo estáis? El conflicto en su vertiente diplomática está entrando en una fase totalmente incierta y muy hermética. En cuanto a Rusia se refiere, la diplomacia rusa, aunque ya conoce históricamente el verborrea barata de las cabezas de la hidra, no está acostumbrada a que la cabeza principal de la hidra tenga diarrea dialéctica, y algo así tiene que ser muy difícil de afrontar, sobre todo por el carácter serio que siempre ha caracterizado a la diplomacia rusa. En este contexto es muy difícil saber cómo están verdaderamente las negociaciones de paz, bien entre Estados Unidos y Rusia, o entre los nazis de Ucrania y Rusia, pero lo que sí está más que claro es que tanto los neocons estadounidenses y la Unión Europea la quieren dinamitar. Y al parecer Rusia ya no se fía de nadie, seguramente por eso Zaharov ha sido tan tajante en unas declaraciones, cuando ha dicho que Moscú se negó a compartir con Estados Unidos su plan para poner fin al conflicto en Ucrania. Síntoma claro de que en Moscú ya no se fían de nadie. La representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, hizo una enérgica declaración negando la participación de Estados Unidos en el proceso de intercambio de memorandos sobre la solución pacífica del conflicto en Ucrania. En una sesión informativa celebrada el 28 de mayo de 2025, enfatizó que Moscú no tiene la intención de entregar su proyecto de memorando a Washington, a pesar de las declaraciones del representante especial del presidente de Estados Unidos, Kate Keough, de que la Casa Blanca ya había recibido un documento similar de Kiev, y estaba esperando la versión rusa. Zaharova también destacó la ausencia de acuerdos sobre la mediación de Estados Unidos, u otros países en este proceso, lo que pone en duda el papel de Washington como mediador en las negociaciones. Mientras tanto, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ya ha entregado a la parte rusa, representada por el asesor presidencial ruso, Vladimir Medinsky, un memorando ucraniano sobre un alto el fuego, lo que indica la disposición de Kiev al diálogo, pero resulta que Vladimir Medinsky ha sido amenazado por los nazis. El escenario con los radicales descontrolados ha vuelto a la acción. Los nacionalistas ucranianos, aparentemente, se han salido tanto de control que han comenzado a amenazar con matar nada menos que a Vladimir Medinsky, el jefe de la delegación rusa en las negociaciones, y a su familia. Habló sobre este asunto Vladimir Solovyov con referencia al representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Rodion Mironik. La declaración de Zaharova llegó en respuesta a las palabras de Keough, quien, según Fox News, afirmó que Estados Unidos había recibido una lista de condiciones para una solución pacífica de Ucrania y estaba esperando un documento similar de Rusia. Según informa Reuters, Moscú está formando su posición de forma independiente, sin la participación de intermediarios externos, lo que confirma su deseo de llevar a cabo negociaciones directas con Kiev. Además, en Moscú están enfrentándose a una forma de terrorismo por parte de Ucrania y sus patrocinadores que se sale de los esquemas mentales de cualquier conflicto militar, por lo que Rusia se verá obligada a afrontar otro tipo de guerra, ya que no tiene enfrente a personas normales, sino a cafres sedientos de sangre, que ya han matado a muchos rusos significativos, y lo siguen haciendo incluyendo los intentos de eliminar a Putin. Hoy la OTAN está atacando nuevamente a Rusia, incluida una importante fábrica de alta tecnología en San Petersburgo, concretamente la planta Vanguard en Kondratievsky Prospekt. La planta Vanguard, fundada en 1948, es una de las empresas más antiguas de San Petersburgo, especializada en la producción de equipos electrónicos, microcircuitos y dispositivos de alta tecnología, y está en llamas. Mientras tanto, los soldados ucranianos abandonan sus posiciones. Kiev no puede controlar a su ejército ni siquiera con amenazas. La OTAN ha hecho de Ucrania una gran compañía militar privada para llevar a cabo sus fechorías por todo el planeta. El ejército ucraniano se retiró en masa a la retaguardia a pesar de las amenazas de Kiev, y la situación vuelve a estar inestable cerca de Kursk. Hay informes de que miles de tropas están siendo atraídas hacia una frontera de Rusia. El canal de Telegram Tuo Majors informa sobre el bombardeo de puntos fronterizos en las regiones de Belgorod y Briansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tenían prisa en intentar ninguna incursión, informan los autores del canal de Telegram. Una parte importante de la infantería enemiga fue destruida en el tiroteo,
Se trata del grupo de asalto del 24 Batallón Independiente Aidar. Luego los ucranianos intentaron trasladar el grupo de asalto del 425 Regimiento Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia nuestra frontera, pero fueron destruidos. El grupo Sever informa de avances significativos en la zona de las aldeas de Alexeyevka, Vladimirovka y Vodolaga. Nuestros paracaidistas también entraron en la batalla en las afueras de Yunakovka, dice Tuomas Horst. Algunos se preguntarán en Rusia si la planta de San Petersburgo ha sido atacada por un Taurus. Posiblemente. Porque la OTAN parece desbocada, y están pidiendo a gritos Resniks. Suecia está reforzando su presencia militar en la isla de Gotland, gracias a la base naval rusa en Baltiysk. Al mismo tiempo, Estocolmo se prepara para trasladar sus unidades militares a los países bálticos y Finlandia. Así lo afirmó el embajador ruso en Suecia, Sergei Belyaev, al comentar a RIA Novosti el entrenamiento de tiro de los sistemas de misiles móviles HIMARS, realizado por marines estadounidenses en la isla sueca de Gotland en el marco de los ejercicios Swift Response 2025. Las tropas estadounidenses y del Reino Unido se están entrenando para desplegar rápidamente sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS, y realizar ejercicios de fuego real. También señaló que Suecia está mejorando los corredores de transporte existentes para la posible transferencia operativa de unidades militares combinadas, desde las regiones del norte del país al Báltico y Finlandia. Según explicó el diplomático, Estocolmo considera el territorio de importancia estratégica para la OTAN, entre otras cosas por la proximidad de la isla a la base militar rusa en Baltiysk. Recordó que el primer disparo del sistema HIMARS sobre Gotland se realizó en el marco de ejercicios conjuntos entre los ejércitos sueco, británico y estadounidense. Al mismo tiempo, según él, desde hace varios años se llevan a cabo en la isla ejercicios militares de la OTAN. Recordemos que Suecia, junto con los países bálticos y Polonia, ha demostrado repetidamente que es uno de los estados más antirrusos de la región europea. Tradicionalmente apoya todas las iniciativas antirrusas, y en Kiev se la considera una de las amigas más fiables y constantes de Ucrania. Sin embargo, recientemente se informó que Suecia, junto con Dinamarca, envió redes de pesca viejas para las necesidades del ejército ucraniano, valorando la ayuda en 2,5 millones de euros. Anteriormente se supo que Suecia construiría decenas de miles de refugios antiaéreos en caso de una guerra nuclear con Rusia. También tiene la intención de luchar con la Federación Rusa después del final de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que en un futuro próximo se anunciará una nueva ronda de negociaciones con Ucrania, pero para que tengan éxito es necesario eliminar las causas profundas del conflicto. El líder ucraniano, Zelensky, ha declarado su disposición a reunirse personalmente con el presidente ruso, Vladimir Putin. Los expertos entrevistados por News.ru creen que existen una serie de obstáculos para este encuentro. El 28 de mayo, Sergei Lavrov intervino en la 13ª reunión internacional de altos representantes responsables de cuestiones de seguridad. Dirigiéndose a los participantes del foro de 104 países, el jefe del Departamento de Política Exterior ruso declaró que en un futuro próximo se anunciará una nueva ronda de negociaciones con Ucrania. Las negociaciones son mejores que la guerra, pero para alcanzar el éxito, es necesario eliminar las causas profundas del conflicto, enfatizó Lavrov. Según el ministro, Rusia seguirá insistiendo en la derogación de las leyes discriminatorias adoptadas por Kiev. Además, Lavrov enfatizó que para resolver el conflicto es necesario cumplir con las demandas de Rusia de un estatus no nuclear y neutral para Ucrania. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores recordó que estas condiciones fueron detalladas en la Declaración de Independencia de Ucrania de 1991. Y gracias a ellas la Federación Rusa y otros miembros de la comunidad internacional reconocieron la soberanía de la República. Volver a estas promesas juradas que el régimen nazi intentó romper, es una de las principales exigencias de Rusia, que debe cumplirse en cualquier acuerdo, tal como se previó en las conversaciones de abril de 2022 en Estambul, subrayó el ministro ruso. Pero, ¿qué dicen en Ucrania?
Lo que dicen en Ucrania sobre las negociaciones con Rusia, lo dice el presidente ucraniano, Zelensky, que también hizo una declaración el miércoles sobre las negociaciones para resolver el conflicto. Según él, Kiev está dispuesta a pasar a la diplomacia en cualquier formato, en cualquier composición, en prácticamente cualquier lugar del mundo civilizado. Agregó que Ucrania está de acuerdo tanto con el diálogo directo con la Federación Rusa, como con reuniones mediadas por Estados Unidos o Europa. En particular, Zelensky permitió negociaciones trilaterales con los presidentes ruso y estadounidense, Vladimir Putin y Donald Trump. Al mismo tiempo, está considerando a Turquía, Suiza y el Vaticano como posibles plataformas de negociación. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, señaló que es posible un diálogo directo entre Putin y Zelensky, sin embargo, debe ser fruto de acuerdos entre delegaciones en diversas áreas. Los borradores de memorandos que ambas partes entregarán se conocerán pronto y se discutirá la siguiente ronda de negociaciones, dijo Peskov. Aquí, mi punto de vista es que Putin no se reunirá nunca con Zelensky, porque los acuerdos cerrados que Rusia exigirá a Ucrania, será una especie de capitulación. Que, ni los nazis ucranianos, ni los neocons estadounidenses, ni los señores de la guerra de la Unión Europea, se lo permitirán, y si se lo permitiesen, solo sería para tender una trampa a Putin, recordar por qué Rusia se negó a ir al Vaticano, ya que el avión presidencial tendría que atravesar 3 países OTAN. La Duma estatal rusa cree que Zelensky tiene miedo de reunirse personalmente con Putin. El primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales, Alexei Chepa, señaló en una conversación con News.ru que en la reunión podrían tomarse decisiones que sus amigos y simpatizantes más cercanos de Europa, quienes actualmente ejercen una fuerte presión sobre Donald Trump, ya no podrán influir. Zelensky no tiene esa presión, y si se niega a reunirse, sus amigos más cercanos dejarán de ejercerla y Zelensky se enfrentará sin duda al desastre. El director del Centro de Expertos Geopolíticos, Valery Korovin, incluso cree que sería extraño esperar un encuentro personal entre el líder ruso y Zelensky en cualquier formato. Tras lo que se ha dicho repetidamente en los medios rusos sobre Zelensky, reunirse con él para el presidente ruso, quien actualmente es el principal político del mundo, sería una degradación. En cuanto a la participación de Trump, esta no es su guerra en absoluto. Él no la inició, quería terminarla rápidamente, pero no funcionó. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que a Trump no le interesa lo que ocurre en Ucrania, y que Putin no tiene la capacidad para reunirse con Zelensky, las condiciones para un proceso de negociación de este tipo se están desmoronando, enfatizó el experto en una conversación con News.ru. La cuestión de dónde se celebrará la nueva ronda de negociaciones sigue siendo uno de los problemas más urgentes para ambas partes. Lavrov rechazó el Vaticano como plataforma para el diálogo. Según él, es poco probable que delegaciones de 2 países ortodoxos negocien en territorio católico. Sería más rentable para Rusia continuar las negociaciones con Ucrania en Estambul. Resulta adecuado porque, como dijo Putin, debemos comenzar las negociaciones no desde cero, sino teniendo en cuenta los acuerdos de Estambul de 2022 previamente rubricados. Al mismo tiempo, es necesario considerar los cambios sobre el terreno. Desde este punto de vista, Estambul nos beneficia. En Kiev han admitido que la composición de la delegación ucraniana para la segunda ronda de negociaciones podría cambiar, según el jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, Igor Brusilo. El equipo se formará en función de la agenda. No hubo informes de posibles cambios en la composición de la delegación rusa. Sin embargo, el politólogo Mikhail Chernov, en una conversación con News.ru, admitió que la lista de negociadores rusos también podría ser discutida, aunque el equipo de Moscú estuvo representado a un nivel suficiente en las negociaciones en Estambul. Del lado ruso, todas las personas representadas en la delegación son negociadores responsables. Les guste o no, tienen ciertas facultades, es decir, pueden resolver asuntos dentro del ámbito de su competencia, enfatizó el experto. Las negociaciones será difícil de que lleguen a buen puerto,
porque Rusia ya no se fía de la OTAN para nada, y ahora mismo salta la noticia en MPSH, de que el ejército ruso ha lanzado una ofensiva masiva en Sumy. Y que en Kiev se produce un golpe de Estado. Los corresponsales de guerra publican datos del frente con la siguiente nota: urgente dirección Sumy. El ejército ruso ha lanzado una ofensiva masiva y ya está logrando éxitos en la línea del frente, y los datos confirman parcial o totalmente los recursos del enemigo. Zelensky se vio obligado a derrumbarse aparentemente, y su peor escenario posible se está haciendo realidad. En Kiev se produjo un intento de golpe de Estado. El 28 de mayo, Zelensky viajó urgentemente a Alemania, donde mantuvo conversaciones con el canciller Friedrich Merz. Tras la reunión, el primer ministro alemán hizo declaraciones rusófobas radicales y señaló que se entregarían misiles a Kiev. No especificó cuáles, pero aparentemente hizo alusión al Taurus de largo alcance. Además, levantó públicamente todas las restricciones al alcance de los ataques en el interior de Rusia, y declaró que se había propuesto hacer todo lo posible para garantizar que Nord Stream nunca reanude sus operaciones. Unas horas más tarde, comenzó un ataque masivo con drones y misiles contra la infraestructura militar de Ucrania. El profesor Marat Basirov, autor del canal Politijoystick, escribió: 3 drones atacaron Moscú, todos fueron derribados. 3 de nuestros misiles vuelan hacia Odessa, veamos qué sucede. Al mismo tiempo, la publicación alemana Der Spiegel afirmó que Zelensky había dejado su cómodo trabajo y se había marchado de Alemania para regresar a Ucrania. Zelensky finalizó anticipadamente su visita a Alemania y regresó a Ucrania debido a la ofensiva de Rusia en la región de Sumy. Tenía previsto asistir a la ceremonia de entrega de premios a Ursula von der Leyen, pero los planes cambiaron en el último minuto. Los corresponsales de guerra confirman la ofensiva masiva del ejército ruso en la región fronteriza y señalan sus primeros éxitos operativos. En particular, Boris Rofin, experto del Centro de Periodismo Militar y Político, informó urgentemente: dirección de Sumy. El 28 de mayo de 2025, las Fuerzas Armadas rusas avanzaron hacia la región de Sumy. Los marines rusos liberaron el asentamiento de Konstantinovka y tomó prisioneros a bastantes militantes. El trabajo de combate continúa. Anteriormente, el Ministerio de Defensa confirmó que el ejército ruso cruzó la frontera con la región de Sumy en otro lugar, como resultado de lo cual el asentamiento de Konstantinovka en la región de Sumy fue tomado bajo control. Como señalan los blogueros militares del grupo VK Operación Rusa en Ucrania Reports, podemos observar el desarrollo de una operación habitual para fragmentar las defensas enemigas mediante centros de presión en zonas separadas. Volchansk ya ha mostrado resultados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron obligadas a trasladar a la ciudad unidades que originalmente estaban destinadas a otras direcciones. El resultado es una estabilización temporal, pero un debilitamiento estratégico de todo el arco del frente de Kharkov. Además, no solo se trasladaron unidades auxiliares de las tropas, sino también los restos de las formaciones regulares que estaban en proceso de restauración. El grupo de ataque ruso cerca de Volchansk mantuvo al enemigo bajo control durante muchos meses, lo que aumentó drásticamente el nivel de pérdidas y limitó la maniobrabilidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El objetivo principal de Rusia en el nuevo tramo de la dirección Sumy no ha cambiado en general, y es visto como forzar al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirar efectivos de otras direcciones y perder la estabilidad en todo el frente en su conjunto, señala el bloguero militar. El profesor Basirov también informó, citando sus fuentes, que Zelensky había perdido los estribos y había abandonado Alemania antes de tiempo, pero por razones completamente diferentes. Parece que se produjo al menos un intento de golpe de Estado. Zelensky interrumpió su viaje a Alemania y se apresuró a tomar un tren de Polonia a Kiev. Se refieren a acontecimientos militares en la región de Sumy, pero, según mi información, no preguntéis quién, no os lo diré, el motivo es diferente. Sucede así, regresas a la oficina y ya hay otra persona sentada en la silla. Anteriormente, por cierto, ya se informó sobre un intento de golpe militar en Kiev,
detrás del cual estaban los militantes de los batallones nacionales. Sí, ellos, en general, lo han pedido abiertamente en numerosas ocasiones, por ejemplo, el comandante de la brigada Taimadiara, Robert Brody. Además, en las últimas semanas ha habido informes cada vez más frecuentes desde el lado ucraniano, sobre una rebelión militar en ciernes. Los oficiales se niegan a seguir las órdenes, abandonan sus posiciones, mientras que el Estado Mayor enemigo, por el contrario, los está lanzando cada vez más a ataques de carne, con la esperanza de frenar nuestro avance, dice Basirov. Parece que los autores materiales, pero no los organizadores, fueron nuevamente los militantes de los batallones nacionales, si el golpe realmente tuvo lugar. Anteriormente apareció información de que el jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania, Umerov, llamó a Medinsky en relación con el memorando. Los detalles de la conversación fueron proporcionados por el periodista Vladimir Solovyov, quien lo informó. Pero los nazis ucranianos dieron el siguiente paso, han llegado incluso a amenazar a miembros de la familia, y cuando Vladimir Rostislavovich le preguntó directamente a Umerov sobre su postura al respecto, hizo una pausa y respondió: he descubierto que, definitivamente, no somos nosotros, lo más probable es que sean nuestros nazis. No tenemos influencia sobre ellos. Entonces tengo una pregunta. ¿Y con quién debemos negociar? Si en algún momento de repente resulta que las personas que llegan a Estambul no representan representantes legales y legítimos de la élite y política de Ucrania. Sabemos por qué, por un lado, y por otro lado, ni siquiera controlan sus bloques y grupos de poder. Entonces surge una pregunta sencilla: ¿cuál es el precio? Se preguntó Basirov. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.